Onanista, anda al diccionario y pregunta lo que es eso. Onanista. Tu mujer te dice eso. Por una ley prácticamente se mataban. No parecía un pleno de legisladores. Parecía una sala de ring donde el más fuerte era el que ganaba porque pegaba mejor. ¿Quién lo agredió a usted, doctor? Jacobo Bucaram. Les movía otro tipo de intereses, no el popular, por cierto. No lo vimos, nos lo contaron. Por aquí se arrastraba, se insultaba, se agredía. Tají intentó protestar. Momentos en que el diputado runtosista Villamagua lanzó un cenicero contra aquel. Señor, que vean los medios de comunicación. Señor, que vean lo que me han hecho. Se manejaba un país al vaivén de las mayorías políticas. Mayorías que siempre eran las mismas. Mayorías que aprobaron todas las leyes que nos llevaron al despeñadero. Y no se cansaban de gritar. Es para mearte, insecto, hijo de puta. No puedo pegarte, tengo que mearte. Es para mearte, hijo de puta, maricón. Rata. Nacimos de un país sumido en el caos. En un país donde con rapidez debíamos aprender los nombres de los presidentes porque hubo muchos y nos era difícil saber quién era qué. Se farrearon la nación, bailaron encima de todos, hicieron que sus familiares los acompañen a gobernar. Metieron a hermanas, cuñados, sobrinos, primos, tíos hasta de embajadores, y nada bueno salió de ahí. Usaron los bienes del Estado a su antojo. A ver, Napoleón Villa. Aunque Napoleón Villa no es funcionario público, utiliza bienes del Estado como si lo fuera. El fin de semana se movilizó en el helicóptero de la policía hacia San José de Minas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Encantado. Fue el presidente que se hizo pana de los norteamericanos. Y fue donde Bush para ofrecerse. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Hace poco me contaron que ese presidente fue seducido por la banca que cubrió todas sus espaldas y llenó todas sus expectativas. Llegaron donde el presidente Bush y Lucio y sus asesores, los asesores del más alto nivel. Los mismos asesores que ahora se presentan como demócratas, como personas recatadas, pero son los mismos que en la Casa Blanca, allá en Estados Unidos, dejaron a nuestro país en manos de Bush. Ahora vemos en los archivos a banqueros como Guillermo Lasso, entregándose a los intereses de George Bush, de mano con el presidente que meses después fue votado por nuestros padres. Un presidente que nos entregó al Fondo Monetario Internacional y que para cubrir los apetitos de la banca nos dejó embargados, subiendo la gasolina y todos los servicios. Todo estaba por las nubes. Nuestras madres debieron aprender a multiplicar súper bien, porque como se decía en mi casa, no había sueldo que avance. Ya no éramos tan chicos y algo nos acordamos. Nos acordamos que nuestros padres se cansaron del engaño y de la burla y salieron a las calles. Ahí está, bala. Fírmela a ese. Ya le estoy grabando. Se cansaron. Y votaron a aquel presidente que nunca murió en el intento de cambiar el país, porque nunca lo intentó. Y juro, una vez más, ante ustedes, pueblo de mi patria, que jamás los voy a defraudar. O cambiamos al Ecuador, o morimos en el intento. Fue otro engaño de los mismos. Se disfrazó de progresista para gobernar con la derecha y el populismo.
Así era este país, ingobernable, todo un desastre, hasta la primera mitad de la década del 2000. El presidente que engañó a nuestros padres y a nuestros hermanos huyó. Dicen que ese presidente fue tan entreguista que tras haber estado asilado en Colombia y en su regreso a Ecuador para permanecer preso en el penal García Moreno, dio cuentas a los Estados Unidos de sus movimientos, y tal como lo hizo hace meses con el presidente de la Casa Blanca, con el presidente Bush. Ahora lo hacía con la embajadora norteamericana, que lo llamaba a pedirle cuentas en el mismo avión que lo traía de regreso a Quito semanas después de su caída. Al parecer, tenía la costumbre de reportar todos sus movimientos a la embajada de Estados Unidos. Ya le pongo, ya un momentito, por favor. Aló. Los forajidos, como se les denominó a nuestros padres, conocieron a un noble político que rápidamente se ubicó en el corazón del pueblo. Yo soy de la escuela menos común en los actuales momentos en economía, la escuela del sentido común. Y soy el forajido 0908813512. Nos cuentan que fue uno más de los que protestaron contra el dictócrata, como se llamaba ese presidente que traicionó al pueblo. Yo soy un dictócrata. Ya recordamos qué pasó después. Bebé, aquí está cuando él ganó el Correa, ven a ver. Oye, ¿qué a lo bestia? Es buenazo. A ver, ¿qué dice? Enseguida nos cayó bien. Desde el principio vimos que era un presidente joven, un presi bacán. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro. El país que conocemos es muy diferente al que acabamos de descubrir en los archivos, en las fotos, en las conversaciones con nuestros padres. Muy diferente al país de nuestra niñez, cuando ni siquiera se podía viajar con seguridad, en medio de carreteras destruidas. Ahora se llega seguro a cualquier lado, porque las vías son amplias, de primera calidad. Mis tíos dicen que antes, a propósito, se construían malas vías, porque en pocos años podían volver a negociar y aumentar las ganancias. Era el círculo vicioso de todos los gobiernos. Ahora lo sé. Buenos días, ¿cómo le va? Tiene una vueltita. Se ve lo que ha hecho, buenas inversiones, buenas vías a nivel del Ecuador. Claro, sí. Queda un gusto ir por las carreteras ahora, ¿o no? Sí, Revolución Ciudadana está en marcha y todo bueno para lo que era antes. Magnífico, todo bien, buenas vías. Buenas carreteras. Toda pasta. Yo viajo, imagínense, yo estoy viniendo de Tulcán. Avanza a Santo Domingo, Carlos Santo Domingo, ¿a dónde me voy? Pero todas las vías están buenas. Y hay miles de kilómetros asfaltados y de concreto. Kilómetros que nos llevan a todo lado, que unen al país, que unen familias, que unen regiones. Hola. Hola. ¿Qué tal les va? Bien, todo bien, bienvenidos. Gracias. En la costa el invierno ya no parece ser un problema, porque las carreteras son duras, compactas, vías de calidad para que nuestros primos puedan sacar sus productos al campo, para que sus animalitos puedan ser comercializados en los grandes mercados de las grandes ciudades. No entiendo por qué antes no fue así. No entiendo un por qué si veo que ha sido fácil hacerlo. Solo se necesita trabajo y honestidad. Tan solo eso. Aunque eso que parece muy básico y simple nos dicen que nunca hubo. Sí estoy en condiciones de pedirles el 10% de coima a las empresas constructoras. Ya fue el colmo, el ministro de aquel presidente que se fugó pidiendo públicamente coima a los contratistas. Yo no sabía eso y me acaban de contar. Ahora entiendo por qué antes nada funcionaba, porque antes las carreteras siempre estaban en pésimo estado, porque antes los puentes estaban destruidos, porque antes las ciudades permanecían abandonadas. Ahora sé por qué ni siquiera habían puentes. Ahora sé que ciudades como Bahía, sin el cambio que viabilizó la Revolución Ciudadana, jamás iban a salir del subdesarrollo.
nosotros como manavitas y yo como oriundo, hijo de Bahía de Caracas, me siento muy orgulloso de tener esta grandiosa obra que nos beneficia a todos los manavitas y a todos los ecuatorianos. Y me gusta ir a Bahía de Caracas, una ciudad que ha cambiado, una ciudad que pese a que fue una especie de sede presidencial en tiempos de los neoliberales, poco avanzó. Me dicen que servía solamente para que unos cuantos ministros vayan a broncearse, porque a nadie se le ocurrió jamás escuchar las necesidades de los habitantes, necesidades que se resumían en una sola obra, el puente. Este puente, el añorado puente, una majestuosa obra que se concretó sin mucha bulla, un puente que une a los pueblos, aquellos pueblos que fueron destruidos por los viejos políticos. Era el viejo país y ahora lo sé. El país de las gabarras, de las demoras, el país de la partidocracia. Ahora nuestros hermanos mayores tienen envidia de nosotros. Tienen envidia porque hoy la gratuidad en la enseñanza pública es real. Nos envidian porque en el tiempo de nuestros hermanos, gremios como la UNE se apoderaron de la educación pública con chantajes y amenazas. En Quito los colegios permanecen vacíos. El paro de los maestros continúa. Es el Consejo Nacional de la UNE. Nos envidian porque dicen que nuestros hermanos jamás iniciaban clases temprano,